Bueno, bicheros, aquí estamos de nuevo para hablar sobre los Echinoctial Fairy, sobre los Tenrex erizos enanos y sobre sus instalaciones y sus cuidados. Bueno, pues sin más, empezamos. En primer lugar, hay que tener en cuenta cuáles son las costumbres de estos animales. Son animales semiarborícolas que se mueven por el suelo, pero también se mueven por las ramas de los árboles, sobre todo a baja altura y ramas gordas. No están siempre arriba ni siempre abajo, van moviéndose de un lado a otro. Les gusta bastante el trepar y se les da francamente bien. Trepan muy rápido por los troncos. Para ese aspecto torpón que tienen y gordito, la verdad es que no lo hacen nada mal. Y la otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta es que son nocturnos, entonces no podemos estar molestándolos. Todo el mundo entendemos que no hay que estar, hablando mal y pronto, puteando al pobre hámster durante el día, pues tampoco tenemos que hacerlo con el Tenrec. Tenemos que interaccionar con ellos en las horas crepusculares, ya sean al amanecer, que normalmente no nos apetece mucho a los españoles, o al anochecer y la noche, que a los españoles nos gusta bastante más. Los Tenrec se pueden tener en instalaciones muy distintas. Hay gente que lo mantiene en jaula, gente que lo mantiene en grandes tuppers de plástico, gente que lo mantiene en terrarios y gente que incluso utiliza acuarios reciclados para ello. Todo tiene sus pros y sus contras. Yo los acuarios los descartaría, para mí los acuarios son para los peces. No hay forma de poner una buena ventilación, entonces yo esto lo descarto. Pero el resto de opciones son válidas y todas tienen eso, sus pros y sus contras. Las jaulas para mí tienen un riesgo y es que una de las patas se le quede enganchada, sobre todo las patas traseras, y o bien se fracture en la pata o bien se disloque en la cabeza del fémur. Pero también es verdad que hay muchísima gente que lo mantiene así y nunca les ha ocurrido. Yo no he visto ninguno que le haya ocurrido tampoco. En erizos sí, pero en Tenrex no lo he visto ninguno. También tiene una ventaja muy grande que es la ventilación. No hay ningún terrario, ningún tupper que tenga la ventilación que tiene una jaula. Contra más ventilado esté, pues sobre todo en verano, pues mucho mejor para que no se acumulen ahí los olores y tampoco se mantenga el aire viciado, o sea que en realidad tiene sus grandes ventajas. Además de la ventilación tiene otra ventaja y es que la mayoría de las jaulas que vamos a poder utilizar o bien las vamos a tener por casa ya o porque los bicheros somos así y vamos acumulando de todo, o no son caras, o sea, puedes encontrar una de un tamaño medianamente decente a un precio bastante bajo. Las jaulas tenemos que comprarlas de las de hámster. En las jaulas de cobayas o conejos se nos pueden escapar entre los barrotes, sobre todo las crías. Pero una jaula de hámster, la verdad es que ya hay modelos muy grandes y los precios son bastante económicos. La otra desventaja que tienen las jaulas es que, si bien en verano hay mucha más ventilación y conseguimos que no se nos vicien los aires dentro, que no huela mal y demás, también es verdad que en invierno, si no tenemos una temperatura adecuada en la habitación donde están los Tenrex, va a ser más difícil conseguir mantener una temperatura adecuada dentro de la jaula, porque el calor se va, o sea, el calor tiende a subir y como está todo abierto, pues se nos va. Entonces, pues tiene sus pros y sus contras. Yo no es la opción que más utilizo, pero no es mala del todo y yo la he utilizado, o sea que tampoco me voy a quejar por ello. Los tuppers es lo que prefieren los criadores, es en plan rack. Tienen los Tenrex de forma individual, uno a uno, sin tapa y con agujeros en los laterales para aumentar la ventilación. Tienen también ventajas, pues la primera ventaja es el tema económico, los tuppers son muy baratos, puedes montarte una estantería tipo rack llena de Tenrex en muy poco espacio y con una inversión relativamente baja. Y el control de cada Tenrec es bastante sencillo porque lo tienes de forma individual. Puedes tener anotadas las pegatinas directamente en el tupper y saber cuándo le has cambiado la comida, si ha habido una cópula, no ha habido cópula, si ha tenido crías, e ir anotando todo lo que consideremos oportuno sobre ellos. Desventaja, pues bueno, esto es un tema personal y de gustos. Yo no me gusta tener bichos en un tupper, o sea, tener un animal para ni siquiera poder verlo, pues no le veo la gracia por ninguna parte. Pero bueno, para ellos en realidad tampoco es un problema. Si me dices que realmente, que es que si lo vas a tener en una jaula, en un terrario, vas a tener un sitio de 30 por 30 y si lo tienes en un tupper y vas a poner un tupper de 1000 litros, pues bueno, pues bienvenidos al tupper. O sea, él va a estar mucho mejor ahí. Todo depende del tamaño del tupper y de nuestras necesidades también, aparte de las suyas. Ellos ya os digo que tampoco están mal en un tupper. Y por último, la que para mí es la mejor opción, el mantenerlos en terrario. Tiene un gran inconveniente, que es la limpieza. Es mucho más aparatoso limpiar un terrario que un tupper. Un tupper es que sacas el Tenrec, vacías todo, le pegas un manguerazo y en un momentito lo tienes limpio, está arreglado y es muy fácil entonces de tenerlos bien.
Un terrario ya hay que sacar el sustrato normalmente con un recogedor, terminar a lo mejor con la aspiradora. Si el terrario es de cristal, pues te toca fregarlo con mucho cuidado a la hora de moverlo, pesa, son más incómodos, son más complicados de manejar. De madera con mamíferos yo ni me lo planteo el tenerlos porque enseguida va a coger olores. Y tener un terrario de PVC para Tenrex pues le iría muy bien, pero el precio de los terrarios de PVC es muy elevado. Entonces, para mí, una opción muy buena es el terrario, quizás para mí sea la mejor, pero hay que reconocer que tiene el inconveniente sobre todo de el manipularlo, porque es más incómodo de manipular con una jaula o un tupper de plástico. Y el otro inconveniente que tiene es el precio, que tiene un precio más elevado. ¿Ventajas? Pues la primera de todas es que lo ves. No hay unos barrotes que te impiden verlo como toca, ni hay un plástico translúcido en el mejor de los casos, que te impide verlo bien. Es un cristal, con lo cual tú lo ves perfectamente bien dentro de su terrario. Otra ventaja es que normalmente tiene una ventilación adecuada. Normalmente están pensados los terrarios para que haya una ventilación como toca. Sí es cierto que dependiendo de dónde esté, pues puede ser un poco escasa y sea necesario incluso en verano sustituir las puertas por malla mosquitera. Pero bueno, existen opciones de modificarlo para poder conseguir tener la ventilación que queremos. Y la otra ventaja que tenemos es que cuando llega el invierno, si tenemos que meterle una fuente de calor, es mucho más fácil mantener esa temperatura adecuada dentro de un terrario que no en un tupper y mucho menos en una jaula. Una duda que nos surge a todos es qué sustrato vamos a utilizar. Yo he probado bastantes cosas y la verdad es que en general van bien casi todos. Yo he probado papel reciclado, aspen, sustrato de cáñamo, peles de viruta, unos peles de maíz y en general todos van bastante bien. Quizá de lo que más me gusta hasta ahora de lo que he probado es la mazorca de maíz molida. No huele nada, me parece que es muy blandito para las patas y está muy bien. En general lo que es más fácil es decir qué no debe tener un sustrato y con eso decidimos qué es lo que tenemos nosotros. No debe tener polvo y no debe ser erosivo. Es decir, la tierra de gatos, la sepiolita o cualquier otra, me da igual, pero la sepiolita en concreto, que es la que tendemos a coger porque es la más barata, está totalmente prohibida. Porque es muy erosiva, les provoca heridas en las patas, reseca muchísimo el ambiente, tiene polvo que inhalan y me da problemas respiratorios. Está muy bien la sepiolita para un gato que entra, hace pis, se va, vale. Para un animal que tiene que vivir sobre ella, no debemos utilizarla. Además, en caso de ingestión, puede darnos también problemas. Por muy poquita no, pero si come bastante cantidad puede ser un problema. Entonces mejor no utilizarla. La viruta de madera tiene también mucho polvo y el serrín pues ya ni os cuento, entonces esas también las tenemos que descartar. En estos momentos tengo crías, entonces no quiero hacerle grandes modificaciones en el terrario. Pero escribiendo para el guión, para ver cómo os contaba y demás, se me ha ocurrido una cosa que pienso hacer en cuanto a las crías se desteten, que es ponerles hojarasca. La verdad es que no sé por qué no lo he hecho, o sea, son animales de selva que les gusta moverse entre las hojas buscando insectos y buscando lombrices y no les he puesto hojas. Entonces voy a probar a ponerle hojas. Me imagino que la razón por la que no se la he puesto es por lo mismo que no se lo ponemos a los mamíferos, por los animales más sucios, que ensucian y que es más fácil que sea hojas nos dificulte la limpieza y sea todo peor. Pero también es verdad que son animales que tienden a hacer pis y caca en una esquina, con lo cual voy a probar a ponerles en una zona del terrario, incluso a lo mejor le pongo un poco de hojarasca en un tupper y alguna lombriz dentro o algo para ver cómo se comportan. Y según eso pues decidiré qué es lo que hago después. Ya os contaré. Siguiendo con la decoración de su terrario jaula tupper, tenemos que pensar qué mobiliario le vamos a poner. Son animales, como os he dicho, que son semiarborícolas, entonces debemos proporcionarles sitios por los que trepar. Yo utilizo tubos de corcho o troncos de corcho de alcornoque con madera, me es indiferente. El problema de los tubos es que se te meten dentro y no puedes sacarlos de ahí. La ventaja de los tubos es que se meten dentro y no podemos sacarlos de ahí. Es ventaja o inconveniente, depende en qué y en qué momento. A mí normalmente no me molesta que se escondan, entonces muchas veces utilizo tubos y otras veces les pongo troncos. Depende un poquito de lo que me dé ese día cuando estoy montándoles el terrario. Y también un trozo de corteza de corcho, un trozo de alcornoque, para que se puedan esconder debajo, que al final es lo que más utilizan. Necesitan beber, entonces necesitan un bebedero. Si están en una jaula, incluso en un tupper, la opción más práctica es la utilización de un bebedero de chupete, de los de conejo, de cobaya. Va muy bien, ellos aprenden a beber de ahí sin ningún problema,
pero cuando vamos a hacerlo en un terrario ya cambia bastante la cosa, porque no es fácil hacer un agujero de cristal para pasar el bebedero. Entonces tenemos el problema que si le ponemos un cacharrito con agua van a llenarlo de sustrato, con lo cual también se nos va a ensuciar y va a ser una guarrada. Entonces cuando están en terrario tenemos un problema con el bebedero. La opción que yo utilizo después de haber probado varias cosas es pongo un ladrillo dentro del terrario, que me sirve además para que tengan una superficie más áspera y más dura, y encima de él pongo un bebedero de pájaro de los grandes, de los de 300 mililitros, para que tenga una superficie grande y no se caiga. Al estar sobre el ladrillo, por una parte no meten el sustrato dentro del bebedero y por otra parte, como está en una superficie plana, no lo tiran. A veces he puesto un tronco intentando sujetar más el bebedero, pero la verdad es que hasta ahora no me lo han tirado nunca. Yo no sé si es que he tenido suerte, si saben que si lo tiran se van a quedar sin agua o se les van a guarrar o qué, pero la verdad es que de momento no me lo han tocado. Aún así no es mala idea eso, el poner un tronco de forma que lo sujete un poquito en una esquina y que no se le mueva. Para la comida pues le tengo puesto un comedero de plástico con su pienso y ya está, no me complico la vida. Como sabéis que lo vendo en terrario natural, pues en lugar de utilizar un comedero de plástico simplemente suelto, pues lo que tengo es el comedero de plástico dentro de un trozo de corcho para que quede un poquito más estético y también para que me lo tiren con menos facilidad. Entonces, pues bueno, es una opción, pero también un comedero de perro o de gato nos puede ser perfectamente útil y eficaz, o incluso un plato de arcilla de los de las natillas nos va a ir muy bien con ellos porque no van a tirar. Hay quien recomienda que dentro del terrario tengan su bañera con arena de chinchilla. Yo no estoy de acuerdo. No porque no esté de acuerdo en que utilicen arena de chinchilla, ojo, la arena de chinchilla nos va súper bien y les encanta bañarse en ella y hay que utilizarla. Pero o bien sacamos al Tenrec y lo ponemos en la arena y se pega el baño, o bien le ponemos la bañera, se pega en el baño y se lo quitamos después. Porque si tiene la bañera puesta todo el tiempo, lo que va a hacer es que sí, se va a bañar, pero también va a mear, va a cagar y vamos a acabar teniendo una arena hecha un asco donde va a ser todo menos higiénico para lavarse ellos. Entonces prefiero que se la vayamos poniendo y quitando. Lo ideal sería poder ponérsela todos los días, pero por lo menos 1 o 2 veces por semana suele ser suficiente. Incluso mucha gente no les pone bañera de arena y están perfectamente bien si todo el resto de cosas están como toca. Ellos se lavan con saliva. Y en zonas cuando están en las zonas de hojarasca y demás en el bosque, tampoco tienen sitios donde bañarse con arena fácilmente. O sea, cuando tienen posibilidad se bañan, si no tienen posibilidad pues no lo hacen y están bien, sin problemas. Ya para terminar nuestro terrario o nuestra instalación, solo nos faltaría tener una iluminación y una calefacción adecuada. La iluminación yo la soluciono muy fácilmente porque es que el terrario está justo pegado a una ventana. Entonces al estar pegado a la ventana, cuando es de día es de día, cuando es de noche es de noche. Y la calefacción tampoco tengo problemas porque están en la habitación de los animales y allí no baja en invierno durante el día de 20-22 grados y por la noche nunca baja de 17, normalmente está un poquito más alto. Entonces no les tengo puesta ni iluminación ni calefacción. Pero si los tenemos en una habitación donde no tenga luz suficiente, una luz natural suficiente, habrá que ponerle una luz artificial, un simple LED, una bombillita de LED, nos puede ser suficiente para marcarles las horas de luz y de noche. Y en el caso de la calefacción, una manta eléctrica de las de reptiles nos puede ser suficiente también para conseguir tener una temperatura que no nos baje de 17 grados más o menos por la noche y unos 20, 22, 23 durante el día. Que son temperaturas que normalmente en la mayoría de casas no bajan, o sea que no hay problema. Salvo a lo mejor que nos vayamos de vacaciones y la casa se quede sin calefacción y tengamos problemas. Entonces, para esos momentos como mínimo no sería mala idea tenerle puesta la manta eléctrica. Junto con un termostato lo podemos tener solucionado por muy poco dinero y estamos más tranquilos. La iluminación no debe ser muy intensa, tener en cuenta que son animales nocturnos. La luz les molesta, entonces tienen los ojos muy chiquititos y son sensibles a la luz. Entonces, con eso, con una bombilla de LED de poca potencia, tampoco me pongáis una miseria, que se note que es de día, que se note que es de noche, pero con eso es suficiente. Ellos en realidad durante el día van a estar escondidos, o sea que tampoco van a aprovechar mucho esa luz. Una cosa que hay que destacar de sus costumbres es que son animales que suelen orinar y defecar siempre en la misma esquina. Esto nos facilita mucho la limpieza. Si somos constantes y vamos retirando todos los días esa esquina, vamos a tener el terrario limpio sin prácticamente trabajo. Y si no sois cerriles como yo, que no sé por qué no lo hago, y le ponéis un esquinero, si conseguís que hagan pis y caca en el esquinero, pues seguramente con limpiar el esquinero cada 2 o 3 días tengáis el terrario siempre limpio y no sea necesario limpiar el resto del terrario, salvo a lo mejor una vez al mes o incluso menos. Bueno, en invierno pasa todo el invierno sin tener que limpiarlo para nada. Pero la verdad es que no he probado a utilizar el esquinero, ya os digo que soy un poco cerril y cabezón y hay cosas que no sé por qué, las sé, que se me ocurre que debería hacerlas, pero al final, pues por prisas, por lo que sea, no las hago.
En cualquier caso, yo creo que es algo para, por lo menos, como mínimo, intentarlo. Su alimentación es muy sencilla. Con una base de pienso de gato de gama alta, ya vamos a tenerlos bien alimentados. Esa base de pienso deberíamos complementarla también con fruta de vez en cuando. Hay algunos que les gustan más, otros que les gustan menos, y también con insectos que les encantan. En realidad esto no debería ser la comida ideal. Estoy convencido de que dentro de unos años tendremos comidas en el mercado mucho mejores y habrá gente que, si todavía este vídeo sigue por ahí, dirá: este hombre está loco, ¿cómo se le ocurre recomendar que coman comida de pienso? Pero lo cierto es que hoy en día conseguimos que tengan una longevidad muy alta, con una calidad de vida muy buena, alimentándose así. ¿Que se puede hacer mejor? Sí, seguro. Pero no es una mala opción y es una opción muy sencilla y relativamente económica. Espero que en el mercado podamos encontrar dentro de unos años piensos de más calidad, piensos específicos para Tenrex, o como mínimo piensos de erizo, o piensos, mejor dicho, para insectívoros, para mamíferos insectívoros de calidad que nos puedan servir. Hoy por hoy la verdad es que hay pocos piensos de insectívoros que sean buenos y los pocos que hay tampoco son fáciles de encontrar. Entonces, pues, ¿para qué complicarse la vida? Un pienso de gama alta de gato y van a ir perfectamente bien. Son animales bastante tragones, o sea, para el tamaño que tienen, la verdad es que comen como auténticos salvajes. Comen mucho proporcionalmente a su peso, o sea, si mi gata comiera lo mismo que ellos me arruinaría. Pero también hay que tener en cuenta que se tiran entre 4 y 6 meses sin comer, o sea que bueno, pues unos meses nos sale bastante caro y los otros meses nos sale gratis. Así que no hay excusas, un pienso de gama alta. En libertad se trata de una especie que vive de forma solitaria, viven solos. Pero en cambio, en cautividad tolera muy bien el vivir en grupo. Un macho y una o dos o tres o cuatro hembras pueden vivir sin problemas. Hay por ahí un estudio que leí hace años de laboratorio sobre los Tenrex, sobre estos Tenrex en concreto, sobre los Equinox, en los que tenían grupos grandes de 15 o 20 hembras con 5 o 6 machos todos juntos para hacer estudios de cría y de gestación y demás. Y parece ser que no tenían problemas. Yo recomiendo a los machos tenerlos con varias hembras y no dos machos con las varias hembras. También hay gente que mantiene varios machos juntos y tampoco parece tener problemas, pero varios machos junto con hembras creo que es un poco jugar con dinamita. Te la juegas a que en un momento dado se líen a mordiscos y prefiero no hacerlo, pudiendo tenerlos separados, no tiene sentido. La gente que se dedica a la cría de forma un poco más profesional, muy entre comillas lo de profesional, prefiere, como decía antes con lo de los tuppers, tenerlos metidos en tuppers de forma individual para poder controlar muy bien cuándo son las montas, cuándo empieza la gestación, cuándo nacen las crías y tenerlo más controlado todo, y también poder hacer cruces para selecciones genéticas. Ya hay líneas más oscuras y líneas más claras. Yo hoy por hoy la verdad es que me importa un carajo el que sean más claros o más oscuros. Si me dedicara a hacer algún tipo de selección, lo único que haría como selección sería intentar coger animales que tuvieran un buen carácter. No me molestaría en más que eso. Los que tengo lo tienen, entonces pues no me complico. También es verdad que es raro encontrar un Tenrec que tenga un mal carácter. Como os digo, suelen ser buenos. Su manejo es bastante sencillo. Una vez despiertos, es decir, les tocas un poco, se despiertan, empiezan a moverse, pues una vez empiezan a moverse y ya los puedes coger, que es muy raro que tienen la boca, o sea, no suelen morder y pinchar mucho menos, o sea, ellos se dejan tocar, se dejan coger si no están asustados. Son perfectamente capaces de reconocer a un humano de otro y diferenciarlos. En la clínica me traían un Tenrec, que era un solete en su casa, se dejaba por tocar por todo, venía visitas y los tocaban. En la clínica lo tocaba su dueño, todo era muy bien, pero cuando lo cogiera yo me tiraba a morder, o sea, me intentaba morder y muchas veces lo conseguía. Tienen una boca muy pequeñita, pero tienen unos dientes muy afilados y cuando muerden duele. Duele y escuece porque tienen una saliva un poquito, no creo que sea venenosa, pero sí que es un poco irritante. Mis Tenrex son bastante buenos. Yo de hecho me los llevo al cole y lo tocan los niños pequeños, incluso los niños de infantil, y me fío de ellos. Pero este verano mordió a un sobrino mío ya mayor. Yo creo que no era las hormonas lo que olía, sino que se había puesto, no sé si sería Aftershave, colonia o qué, es lo que tiene la adolescencia, que se echó litros, y a mí no me parecía que el olor fuera muy agradable y al Tenrec le pareció que olía peor todavía porque le pegó un mordisco con saña. No le hizo nada, pero bueno, para él, vamos, se le iba a salir el higadillo por ahí. Un tema que no he comentado ha sido el tema de la rueda. Hay mucha gente que recomienda el utilizar una rueda de las de correr dentro de su terrario, su jaula, su tupper o como queramos llamarlo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ello. Hay muchos etólogos, muchos especialistas en comportamiento animal, que están diciendo que les crea frustraciones.
Esto se ha visto sobre todo desde que se ha puesto de moda utilizar ruedas también para gatos. A los hámsters pues se ve que no les importaba a nadie y le daba igual que se frustraran ellos o se crearan estereotipias. Pero en gatos, como ya son otro rollo, ya le importa más a la gente, pues hay gente que se ha puesto a estudiarlos y al parecer les crea frustraciones. Sí es cierto que muchos animales de los que tienen ruedas, hámsters, jerbos, ratones, los ves que están como obsesionados a la rueda, se tiran la noche corriendo entera en la rueda, dan 5 vueltas a la rueda, bajan 5 vueltas a la rueda, bajan 5 ruedas a la vuelta, siempre hacen lo mismo o dan las 5 vueltas a la rueda, se dan un giro, pegan un mordisco a la comida y vuelven a correr en la rueda. Esos son estereotipos, nos puede parecer muy simpático, muy bonito, muy divertido, pero en realidad es un trastorno psicológico. Entonces, mi recomendación es no utilizar la rueda. A los míos al principio les puse una rueda porque cuando me los dieron tenían una rueda, pero la verdad es que ellos se cagaban en ella. Literalmente, no es que no le hicieran caso, no, es que se cagaban, entraban y cagaban dentro, no utilizaban para otra cosa que para cagar. Así que pues para tener una rueda que me costaba limpiar y que fuera un nido de mierda literalmente, pues lo que hice fue tirarla a la basura y me compliqué poquito. En caso de que no estéis de acuerdo conmigo y penséis que tiene que tener una rueda, pues bueno, eso es para otro vídeo, para discutirlo. Bajo en los comentarios podemos discutir, que a mí esas cosas me encantan, obviamente de forma civilizada y bien. Simplemente digo discusión porque es diferentes pareceres y hablamos sobre ello. Si utilizamos una rueda, que se me va la pinza y hablo de cualquier otra cosa menos de lo que toca, si utilizamos una rueda, muy importante que no sea de barrotes. Las de barrotes de cuando yo era pequeño le poníamos a los hámsters, meten la pata entre los barrotes porque se equivocan, la rueda sigue girando y le fractura la pata. Entonces, si vamos a utilizar una rueda, de las de plástico cerrado entero, donde no puedan ocurrir accidentes o por lo menos reduzcamos mucho el riesgo de que ocurran. Con esto terminamos ya este vídeo. En el próximo vídeo ya os voy a hablar sobre reproducción y sobre algunas de las enfermedades o los problemas de salud más comunes que tenemos en los Tenrecs. No olvides darle a me gusta, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, hacerte amigo mío en Facebook, en Instagram, etc. Déjame comentarios abajo, que siempre es agradable leerlos, si sabéis que los contesto todos, o por lo menos creo que los contesto todos, espero que no se me olvide ninguno. Pues bueno, esto es todo, nos vemos en los próximos vídeos.